Bueno, buenas tardes a todos ustedes o buenas noches. Un saludo aquí a todos. En esta noche que vamos a seguir entonces nuestra reunión de pláticas. Y bueno, este es el mes de octubre, conocido como el mes de la Reforma, ¿no? Vamos a continuar entonces a nuestra reunión y el tema de hoy es el magistrado civil en la Confesión de Escocia, 1559. Es la fecha que se dice que se escribió esta confesión. Muy bien. Um, en el mes de la Reforma, generalmente una de las cosas que es bueno recalcar en el punto de vista histórico para poder tener una mejor idea de lo que es ir a los documentos originales. Y los documentos originales son las confesiones y los credos. Porque las confesiones y los credos justamente es el cuerpo teológico de lo que distingue la teología reformada de la teología católica romana y de otros grupos o sectas cristianas. Dentro de eso, entonces, se puede entender qué es la reforma. Ahora, dentro de la confesión de Escocia, vamos a hacer un pequeño análisis histórico para poder ubicarnos en la historia. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto histórico de esta confesión? Entonces voy a pedir que ustedes sigan conmigo en lo que se refiere al magistrado. Y la figura central de la confesión de Escocia es John Knox o Juan Knox. Esa es la figura principal, pero también está dos reinas, María la Sangrienta o Bloody Mary, y también Elizabeth I, que viene a ser una de las mejores y más impactantes reinas que tuvo Inglaterra en ese periodo. Podemos decir que después de 4 décadas de martirio y persecución en Escocia, la reforma escocesa entró en su segunda fase. Si tuviera que ver la reforma en Escocia, iríamos en el año 1568, probablemente abandonaría la esperanza de progreso de la reforma en Escocia, puesto que Bloody Mary o María la Sangrienta, que se sentó en el trono de Inglaterra, y María, la reina de Escocia, ambas reinaron y eran católicas muy comprometidas con su fe. O sea, fue un tiempo en el año 1558 importante para conocer el desarrollo de la reforma en Escocia. Escocia fue uno de los últimos países en donde la reforma entró. Bloody Mary o María la Sangrienta murió y una vez que muere, su hermanastra Elizabeth asciende al trono de Inglaterra. Eso fue en enero de 1559. Entonces, cuando Elizabeth entra al trono de Inglaterra,
entonces pasa una serie de acontecimientos. Una de las cosas que sucede cuando Elizabeth se convierte en reina de Inglaterra es que en ese año John Knox regresa a Escocia. Otros protestantes en Escocia también se llenaron de valor y provocaron una rebelión en el año 1559. O sea, en ese entonces todavía no estaba la iglesia reformada establecida en Escocia. Estamos hablando de 1559, prácticamente ya pasado la mitad del siglo XVI. Pero ¿qué sucede? En el año 1560, el Parlamento escocés puso fin a la autoridad papal, eliminó la celebración de la misa y adoptó la Confesión de Escocia y también el primer libro de disciplina. Son documentos históricos distintivos de la Iglesia reformada en Escocia. Voy a ponerlo aquí, ¿no? En 1560, el Parlamento escocés puso fin a la autoridad papal, eliminó la celebración de la misa y adoptó la Confesión de Escocia y el primer libro de disciplina. Estas ideas, estas normas o cuerpos teológicos, confesionales, fueron escritas por 6 personas y cada uno de los 6 tenía su primer nombre Juan o John. Uno era, por ejemplo, John Winthrop, el otro era John Spottiswoode, John Douglas, John Whitlock, John Rowe y John Knox. Y lo voy a poner aquí para que ustedes vean los nombres de estas 6 personas, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. 6 personas que en 4 días terminaron la confesión de fe, la que vamos a estudiar más adelante. Un personaje muy importante es la reina Elizabeth, pero antes de hablar de ella un poco, quiero decir que esta confesión de fe refleja de manera sustantiva el trabajo, ¿no?, de otro hombre también que influenció especialmente a Juan Knox y se llama John Calvin o Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino realmente fue la figura influyente en muchas confesiones reformadas entonces. Hay una confesión, la confesión francesa, la cual fue elaborada por Juan Calvino, la confesión ginebrina, también elaborada por Juan Calvino. Entonces, bajo el cuidado de Juan Calvino, su enseñanza teológica, cuando viene John Knox, entonces él con los otros 5 Juanes, entonces elabora lo que se conoce como la confesión de Westminster en el año 1560. Es muy importante tener eso en cuenta porque eso viene a ser la base, el fundamento de otras confesiones más adelante que se elaboran. Diríamos entonces que el año 1560, ¿no?, 1560, marca el inicio de la iglesia oficial o el inicio oficial de la iglesia en Escocia. Es muy importante eso que sepan, ¿no? Y el kirk es una palabra escocesa que significa iglesia, era de gobierno presbiteriano. Entonces, de ahí viene ya la idea del presbiterianismo, porque el gobierno, el sistema de gobierno de la iglesia en Escocia es un sistema de ancianos, de presbíteros. De ahí viene la palabra, ¿no?, o el adjetivo, verbo, presbiterianismo, presbiteriano, porque es el gobierno de ancianos. Si dentro de la reforma desde el principio nunca hubo un solo pastor, una iglesia establecida no es uno, sino son varios. Es un cuerpo de ancianos, un cuerpo de presbíteros. Siempre fue así. ¿Quién fue la reina Elizabeth? Elizabeth I fue la reina más grande de Inglaterra. Llegó al trono de un país profundamente dividido. Inglaterra estaba dividido. Económicamente estaba en la bancarrota Inglaterra y devastado por las persecuciones y la opresión de su media hermana María Tudor, llamada en inglés Bloody Mary y en español María la Sangrienta. Porque la obsesión de María Tudor era fanática del catolicismo y quería traer a Inglaterra al catolicismo. ¿Y qué es lo que sucedió? Sus métodos fueron totalmente repugnantes y rechazados. Bloody Mary o María la Sangrienta condenó a muerte a cientos de destacados teólogos reformados en Inglaterra.
Y la muerte era en la estaca, quemados. La mayoría de los que fueron condenados fueron teólogos protestantes reformados de tendencia calvinista, ¿no? Y los quemaba y a ellos, quemaba sus libros y era un espectáculo sangriento, por eso se llamaba María la Sangrienta. Entre los que ella quemó había hombres muy importantes, inclusive aquellos que tradujeron la Biblia al idioma vernacular, como por ejemplo el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Thomas Cranmer fue también una persona antes muy importante, pero por no ser católico, Bloody Mary o María la Sangrienta lo mandó a la hoguera y murió quemado. Grandes famosos teólogos, predicadores protestantes como obispos Ridley, Hooper, Latimer y el traductor de la Biblia John Rogers y otros más figuras importantes fueron llevados a la hoguera por esta reina María la Sangrienta por oponerse al catolicismo romano. Entonces, el reino de María la Sangrienta, comparado con el reino de la reina Elizabeth, hay una gran diferencia. María la Sangrienta entonces puso a Inglaterra al borde del colapso nacional. Inglaterra estaba para que desaparezca como nación. La economía totalmente rota. Inglaterra no tenía fondos para su país, ¿no? Y políticamente estaba dividido, ¿no? Las persecuciones fue un golpe moral a la mayoría de los ingleses que tenían que ver literalmente a cientos y cientos de los mejores protestantes, teólogos reformados, en la hoguera quemados por Mary, por María la Sangrienta. Era un espectáculo grotesco. Entonces, cuando entra la reina Elizabeth, entonces la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia con esta reina. La reina Elizabeth desde el principio fue respetada. Ella fue inclusive una persona totalmente opuesta en carácter y en todo aspecto diferente a su hermanastra, María la Sangrienta. Cuando entra a su reinado como reina, la gente describía a Elizabeth como una mujer muy hermosa, joven, brillante, ¿no? Una persona que le gustaba arreglarse el cabello bien, era muy blanca, ojos muy azules y sus manos blancas tenían los dedos muy largos. Ella nunca se casó y comenzó a ser una persona muy importante dentro de toda Europa, ¿no? Dentro de toda Europa. La reina Elizabeth terminó la era de horror que estuvo bajo la reina Mary. Entonces Elizabeth establece el protestantismo como la fe nacional y termina las persecuciones católicas. Aun cuando ella había estado prisionera en la Torre de Londres, amenazada de ejecución, ella terminó cualquier persecución religiosa sin permitir que se venguen en contra de sus perseguidores. Ella rechazó todo intento de castigar a los católicos, insistiendo que al menos que ellos rompan cualquier ley de su gobierno, entonces ellos están, mientras no suceda eso, ellos también están protegidos igualmente bajo la ley. O sea, era una mujer de un carácter muy resuelto, era una mujer de un carácter muy recto y una mujer de un carácter equitativo y de justicia. Y esto es algo interesante porque este es el concepto, este es el contexto político religioso de ese entonces en Inglaterra que iba a influenciar Escocia, ¿no? Durante el reinado de la reina de Inglaterra, Elizabeth animó mucho a la empresa inglesa, al comercio, establecer códigos consistentes legales. Su reino fue tan notable dentro de la época del Renacimiento, ¿no? Allí hubo
un gran surge de poesía, drama, arte, ¿no? Grandes personajes artísticos como William Shakespeare, Edmund Spencer, Christopher Marlowe. Sus escritos actualmente permanecen totalmente insuperables en la literatura inglesa, ¿no? Es durante el reinado de la reina Elizabeth que Inglaterra comienza a surgir como una potencia económica y política, ¿no? Y todos sus comercios se extiende a través del mar, ¿no? La marina inglesa crece de una forma increíble, ¿no? Y la construcción de naves marítimas realmente también se incrementa bajo el reinado de Elizabeth. O sea, muchos ven y han visto que el reinado de Elizabeth en el tiempo de la Reforma en Escocia fue algo que ayudó por la gracia divina al establecimiento del protestantismo presbiteriano en Escocia, ¿no? Muy bien, entonces teniendo eso en mente, podemos decir de que, que en ese contexto histórico, al año siguiente que Elizabeth entró al trono, 1560, diríamos en el mes de agosto 1560, Juan Knox con otros 5 Knox, entonces, perdón, otros 5 Juan, elaboran entonces lo que se conoce como la Confesión de Fe. La Confesión de Fe de Escocia consta de 25 capítulos y hoy día lo que voy a leer va a ser el capítulo 24 que tiene que ver con el magistrado civil. Interesante porque el magistrado civil tiene que ver con los reyes y príncipes. Entonces, cuando leemos esto, el contexto ya sabe que es dentro del reinado de la reina de Inglaterra, Elizabeth I. Ese es el contexto en donde se escribe esto. ¿Ok? El contexto de Elizabeth, no de la que persiguió a la iglesia, sino que de Elizabeth, lo cual quiere entender de que los ministros escoceses estaban ellos contentos y tenían el apoyo moral y religioso de la reina Elizabeth I de Inglaterra. Eso es lo que dice entonces el magistrado civil en el capítulo 25 de la Confesión de Escocia. Lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean también. Este es el capítulo 25. Y dice así: del magistrado civil, confesamos, reconocemos imperios, reinos, dominios, ciudades, para ser distinguidos y ordenados por Dios. Los poderes y autoridades en los mismos, ya sea de emperadores en sus imperios, de reyes en sus reinos, duques, príncipes en sus dominios y de otros magistrados en ciudades libres, para que sean la ordenanza santa de Dios, ordenada para la manifestación de su propia gloria y para el beneficio singular y la mercancía de la humanidad. De modo que quien quiera que quiera quitar o confundir todo el estado de las políticas civiles, ahora establecido desde hace mucho tiempo, afirmamos que esos mismos hombres no solo son enemigos para la humanidad, sino también que luchan contra la voluntad expresada por Dios. Además, confesamos y reconocemos que las personas que están en autoridad deben ser amadas, deben ser honradas, temidas y mantenidas en la más reverente estimación, porque son los tenientes de Dios, en cuyas sesiones Dios mismo se siente y juzga, incluso los propios jueces y príncipes a quienes Dios les ha dado la espada para la alabanza y la defensa de los hombres buenos y para vengarse y castigar a todos los malhechores abiertos. Además, a los reyes, príncipes, gobernantes y magistrados, afirmamos que principalmente la conservación y purgación de la religión pertenecen, de modo que no solo están designados para la política civil, sino también para el mantenimiento y la verdadera religión y para suprimir la idolatría y la superstición en absoluto, como en el tiempo de David, Josafat, Ezequías, Josías y otros altamente elogiados por su celo, en ese caso pueden ser espiados. Y por lo tanto, confesamos y reconocemos que los que se resisten al poder supremo haciendo lo que corresponde a su cargo, resisten la ordenanza de Dios y por lo tanto no pueden ser inocentes. Además, afirmamos que quien les niega su ayuda, consejo y consuelo, mientras los príncipes y gobernantes luchan por la ejecución de su oficio, los mismos hombres niegan su ayuda, apoyo y consejo a Dios, quien por la presencia de sus tenientes los anhela. Entonces, bien interesante esta parte, porque tenemos que entender que el contexto en donde está escribiendo la Confesión de Westminster es dentro del reinado de Elizabeth I de Inglaterra.
Entonces, cuando entendemos el contexto político en donde se escribió esa confesión, ya entrando a mitad del siglo XVI, durante el gobierno increíble, el gobierno productivo de Elizabeth I, entonces vamos a ver por qué las palabras de ese capítulo 25 o 24 de la Confesión de Westminster habla de una manera positiva de los príncipes y reyes y al mismo tiempo pone la carga en los súbditos, en los ciudadanos, de apoyar a los reyes. Yo creo que si esta confesión, por ejemplo, se hubiera escrito durante el reinado de María la Sangrienta, la anterior reina de Elizabeth I, entonces en alguna forma hubiera sido diferente la forma de bordear y describir el contenido de este capítulo 24. ¿Por qué digo eso? Porque hay un cambio grande entre la parte civil y política de María, de Tudor, de ese mismo siglo antes que entre la reina Elizabeth y la reina Elizabeth también. Diferente reinado, una católica que manda matar y perseguir a cientos de los mejores teólogos y una mujer, Elizabeth I, protestante moderada. ¿Por qué digo moderada? Porque ella no quiere que se persiga a los católicos, a menos que violen la ley. Era una reformada o protestante moderada que apoya al protestantismo. Termina la persecución y Inglaterra florece como una potencia políticamente, económicamente y socialmente. Entonces, se dan cuenta cómo el contexto cambia. En el primer contexto, la mayoría de la gente estaba infeliz y por lo tanto, una confesión hablando del magisterio hubiera reflejado esa infelicidad. Pero dentro del reinado de Elizabeth I, entonces vemos que la parte del magistrado civil es más positivo. Es como que la actitud de esta reina de simpatizar con la fe reformada ayudó mucho al ánimo y al espíritu de los reformadores al escribir esta parte, el capítulo 24 del magistrado civil, porque menciona un apoyo, no quiero decir incondicional porque no puede haber apoyo incondicional, sino un apoyo, diríamos, completo. Un apoyo a que los reyes y sacerdotes tienen que ser respetados, un apoyo a que en el aspecto moral, y en ninguna parte se ve el magistrado civil alguna cláusula en donde indique qué pasa cuando estos gobernantes se vuelven impíos, se vuelven totalitarios, opresores. No vemos eso. Al contrario, hay un llamado a la iglesia, hay un llamado a la gente a que uno no hable mal de ellos, no viole su derecho, porque al hacerlo así, uno está violando la misma voluntad de Dios y su ley también, porque ellos son los tenientes o representantes de Dios mismo en la tierra. ¿Me entiende? Entonces, esa es la idea de los reformados, de los líderes reformados en 1560, según la confesión escocesa de fe. Pero veamos a ver, dice, confesamos, reconocemos imperios, reinos y dominios y ciudades para ser distinguidos y ordenados por Dios. Entonces, acá hay una geopolítica, un pensamiento geopolítico intrínsecamente relacionado a la teología. ¿Por qué a la teología? Porque menciona que son ordenados por Dios. Dios establece esos reinos, ¿no? Claro, el hombre conquista, digamos, cuando hay conquistas, muchos de los conquistadores, cuando había guerra, entonces ellos invadían el pueblo, la nación, o la aldea, o la tribu, y se los acaparaba para ellos. Dios, la confesión dice, todos los imperios son ordenados por Dios. Los poderes, las autoridades en los mismos, ya sea de emperadores en sus imperios, etcétera, todos ellos, para que sean la ordenanza santa de, la ordenanza santa de Dios. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de hoy o para hoy? Bueno, hoy no hay imperios o reinos, los reinos
los reyes que hay. Inglaterra tiene rey, pero solamente es aspecto nominal, simbólico, representativo y nada más. La mayoría de los países son de política, digamos, democrática liberal. Algunos son más socialistas y otros totalmente que quieren ser comunistas. ¿No? Es diferente al tiempo antiguo. Entonces, ¿qué más dice esta parte? Dice, para que sean la ordenanza santa de Dios, ordenada para la manifestación de su propia gloria y para el beneficio singular de la mercancía de la humanidad. O sea, dos funciones del reinado. Uno, la función del reinado tiene que ser para la gloria de Dios. Número uno, eso es inconfundible, eso no se puede ni siquiera discutir, ni poner en tela de juicio. La razón por la cual los magistrados son establecidos por Dios es para dar la gloria a Dios. Número dos, pero al mismo tiempo es para el beneficio singular y la mercancía o el trabajo de la humanidad. Quiere decir que el gobierno, ¿no?, está para velar por el bien y cuidar a sus ciudadanos dentro de su gobierno, dentro de la esfera de su gobierno. De modo que, y aquí viene importante, hay una cláusula de aclaración. Dice, quien quiera que quiera quitar o confundir todo el estado de las políticas civiles, aquí está ya dirigiéndose a los que se oponen a la autoridad del rey. Aquí se está entonces refiriendo a los que se oponen a los que Dios ha establecido como autoridad. Esas personas, dice aquí en esta parte, estas personas uh, que quieran quitar o confundir, que ya está establecido desde hace mucho tiempo, afirmamos, dicen ellos, que esos mismos hombres no solo son enemigos de la humanidad, fíjese, todo aquel que se opone, es el entendimiento reformado, a un orden establecido, por Dios. Estos tienen en contexto, claro, un magistrado que obedece a la ley de Dios. Esto está implícito aquí. No está hablando de cualquier magistrado solamente porque es magistrado, pero si es un déspota. Entonces hay muchas partes en las escrituras en donde uno no puede someterse. Por ejemplo, si viola la ley de Dios, uno no se va a someter, porque está yendo contra nuestra conciencia. Pero aquí está hablando del magistrado tipo Elizabeth I, porque ese es el contexto. Ese es el contexto. Entonces, por eso dice aquí, quien quiera que se oponga, ¿no?, al poder civil son enemigos de la humanidad, pero también son los que están luchando contra la voluntad expresa de Dios. Ahora, bien interesante, porque al decir voluntad expresa, quiere decir de que la voluntad de Dios se expresa a través de los magistrados, de los reyes, de los gobiernos. Dios establece eso para que el gobierno dé la gloria a Dios, lo cual está implícito, que si ese gobierno no da la gloria a Dios, entonces va a ser difícil que la nación o los cristianos apoyen ese gobierno o sean fieles, porque está violando la ley moral de Dios. Y al violar la ley moral de Dios, consecuentemente también es negligente en su cuidado al pueblo. Es muy importante eso que tengamos en cuenta. Luego dice, hay otro párrafo que dice, además, dice, confesamos y reconocemos que las personas que están en autoridad deben ser amadas. Ahora, muy interesante, la pregunta es, ¿por qué dice esto? Recuerden otra vez el contexto histórico. La reina Elizabeth había entrado hace un año, 1559. Esto lo escribieron en 1560. Entonces estaba todavía en su pleno apogeo. Miren cómo es Dios, cómo sucede todo esto. Entra la reina Elizabeth y al año siguiente elaboran este documento, confesión de fe. O sea, todo está, desde el punto de vista teológico, bajo la autoridad y la providencia de Dios, ¿no? Pero mira lo que dice aquí. Reconocemos que las personas que están en autoridad deben ser amadas. O sea, la actitud del cristiano hacia un gobernante que le da la gloria a Dios, ¿ok? Eso es muy importante. Lo dice más adelante, que le da la gloria a Dios, es amarlo. Tenemos que amar a nuestros gobernantes que le dan la gloria a Dios. Tienen que ser honradas. Se le da honra al que honor recibe. Y es debido. Se ve temerlas,
y mantenidas en la más reverente estimación. Tenemos que considerarlo, estimarlos. ¿Por qué? Y ahí dice, porque son los tenientes de Dios, quiere decir, son los representantes de Dios. O sea, ningún magistrado puede decir, bueno, estoy aquí por mi propia voluntad para hacer lo que yo quiero. Hay muchos en Latinoamérica, ¿no? Chávez, Fidel Castro, Evo Morales y otros más, que creen que porque están en poder ya tienen el poder absoluto y no lo tienen el poder absoluto. Dios los establece. Una vez que ellos se vuelven tiranos, entonces ellos son ya no legítimos, son ilegítimos. Entonces el gobernante que da la gloria a Dios tiene que ser honrado, amado, mantenido en la más reverente estimación, porque son tenientes de Dios, en cuyas sesiones Dios mismo se siente y juzga. Interesante. Fíjese cómo es el concepto reformado. De acuerdo a esto, que cuando un juez se sienta, perdón, un magistrado se sienta, o un rey en su trono para juzgar cosas de la política interna, dice, Dios mismo se siente y juzga. O sea que Dios está en medio de esa reunión. Interesante concepto en cuanto a lo que tiene que ver el magistrado civil. Luego dice, incluso los propios jueces y príncipes, a quienes Dios les ha dado la espada. La espada significa autoridad de castigo. Para la alabanza y la defensa de los hombres buenos. Y para vengarse y castigar a todos los malhechores abiertos. O sea, aquí ellos están estableciendo de una forma muy resumida las funciones del gobierno. Y la función del gobierno es para la defensa de los hombres buenos. Pero a los hombres malos, pues castigarlos. Por eso tiene la espada, ¿no? A los malhechores abiertos, a los delincuentes, criminales, pandilleros, aquellos que no respetan la ley civil, tienen que ser castigados. Además, a los reyes, príncipes, gobernantes y magistrados, afirmamos que principalmente la conservación y purgación de la religión le pertenecen. ¿Qué significa eso? Significa que en el aspecto religioso, el juez, el gobernante, el magistrado, ¿no? Ellos tienen la autoridad de conservar la religión pura, pero también rechazar y sacar de la tierra, del planeta o de su gobierno a la religión falsa. De modo que no solo están designados para la política civil, sino también para el mantenimiento de la verdadera religión. Esto es muy importante, que no solo están ellos designados para la política civil, del gobierno civil, pero también para el mantenimiento de la verdadera religión. Ahora, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Es un punto muy importante porque hoy en día muchos creen en la separación de iglesia y Estado, la separación de lo que tiene que ver con gobierno laico, gobierno religioso. Los reformadores no creían eso, ¿no? Los reformadores pensaban que el rey o magistrado tenía también un deber religioso, y el deber religioso es mantener, preservar y cuidar la verdadera religión y suprimir la idolatría, la superstición en absoluto. ¿Cuál es el contexto religioso aquí? La Iglesia Católica Romana. Recuerde que en la Reforma surge entonces una tercera versión del cristianismo. Ya en el siglo XI se divide la Iglesia del Oriente, la Iglesia del Occidente, por motivos doctrinales también, especialmente de la autoridad papal. Entonces ya existía por 1000 años más o menos una, digamos, dos versiones, la Iglesia Oriental, la Iglesia Católica Occidental. A la venida de Lutero en 1517, en donde para 1521, entonces ya se decide que él no es parte de la Iglesia Católica Romana porque es declarado por el rey Carlos V de España y también del Sacro Imperio Romano, lo convierte en un delincuente, ¿no? Y lo convierte en un hereje, es declarado hereje, delincuente. Entonces, eso sucedió en el año 1521, donde técnicamente se puede decir que en ese año, entonces, la iglesia protestante ya está legalmente dividida o separada de la iglesia católica romana. No, esa es la primera reforma. Esto estamos hablando aquí después, unos 50 años después de lo que Lutero sucede o hace eso. Dice aquí que el gobierno, el rey, el príncipe, no solamente tiene que preocuparse de la seguridad civil, en la política civil, pero también
promover, proteger la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? No se está refiriendo a la Iglesia Católica Romana, es obvio. Se está refiriendo a la iglesia cuyo gobierno es presbiteriano. Porque en ese tiempo no había otra congregación o otro movimiento, solamente la Reforma. Bautistas no entran aquí porque ellos no son protestantes, ellos son un grupo separado, ellos mismos lo dicen y es la verdad. Entonces solamente había el grupo de Reforma, los reformadores, y no había lo que se conoce como carismático, pentecostal, evangélico, un montón de cosas, no había eso. Solamente una tercera versión del cristianismo bajo la Reforma, y justamente estas confesiones nos ayudan a nosotros a entender lo que creen en el aspecto teológico, pero también en el aspecto civil del magistrado. El magistrado tiene que promover la verdadera religión y protegerla, y al mismo tiempo tiene que suprimir la idolatría de la tierra y la superstición en absoluto, como en el caso de David, Josafat, Ezequías y Josías y otros altamente elogiados por su celo, en ese caso que pueden ser leídos. Se tiene que entender que el aspecto cultural político no es igual de lo que fue en el tiempo de Knox como ahora. Ahora ahí es diferente. Ahora la situación se ha vuelto más crítica, más compleja, más difícil, ¿no? En ese tiempo de Lutero no había campañas LGTB, tampoco del evolucionismo y todo eso. Hoy en día ya son temas principales, ¿no? Temas principales que la iglesia cristiana, los líderes, actualmente como que pierden de vista, ya sea de miedo, pero eso es la situación, el desafío actual. No podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados. En su país usted tiene que ser parte activa, ¿no?, del proceso de ir en contra de aquellos que están violando la ley de Dios, ¿no? Un sermón los domingos sin ser contemporáneo en este aspecto de tocar lo que está pasando y aplicar lo que dice la Biblia a los acontecimientos es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Yo no sé para qué sirve. Porque si el cristianismo de uno, entonces, como dice aquí, no se pone en práctica en nuestra sociedad, buscando políticas mejores, influenciar, entonces nuestra teología tiene que ser revisada. Hay algo mal ahí, ¿no? ¿Qué más dice? Y por lo tanto, confesamos y reconocemos que los que resisten el poder supremo, o sea, de los reyes, haciendo lo que corresponde a su cargo, resisten también la ordenanza de Dios, fíjese, y por lo tanto no pueden ser inocentes. O sea, aquí es interesante que si un cristiano o un ciudadano se resiste al poder supremo establecido por Dios, entonces resisten también la ordenanza de Dios porque Dios puso el gobierno y no podemos ser inocentes. Mientras los príncipes y gobernantes luchan por la ejecución de su oficio, los mismos hombres niegan su ayuda y apoyo y consejo a Dios, que por la presencia de su teniente los anhela. O sea, quiere decir de que según esta confesión, esta cláusula de la confesión del magistrado, somos llamados a apoyar nuestro gobierno siempre y cuando le dé la gloria a Dios. Siempre y cuando le dé la gloria a Dios. Ahí dice, ¿no? Y también aquellos que no se sometan a un rey justo, entonces no se están sujetando tampoco a Dios, ¿no? Y analice usted su situación. ¿Cómo usted lo puede aplicar esto a su situación actual? Ya no estamos en 1560, estamos en 2018, muchos cambios. En todo aspecto geopolítico, económico, social, filosófico, ha cambiado mucho la Tierra. No, cosas que no habían en el tiempo de ellos hoy y existen ya ahora. Pero la desventaja está en que tenemos nosotros que analizar cada una de estas cosas para poder entender cuál es el pensamiento detrás de, en este caso, el magistrado civil de lo que pensaba. Bueno, aquí está, eso es lo que piensa. Esto fue en 1560 durante el reinado de la gran reina de Inglaterra, Elizabeth I. ¿Okay? Entonces lo dejamos aquí y vamos a continuar la semana que viene otro documento histórico reformado en este mes que se llama la Reforma. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a mis hermanos. Protege el Señor, en el nombre de Jesús te pido. Amén. Entonces así terminamos, hermano. Y la próxima semana entonces vamos a seguir estudiando otros documentos más que tiene que ver con la teología reformada. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.